Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al webinar Intercambio Internacional de Información Financiera y Acceso de SUNAT al Secreto Bancario, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Llevar nuestros programas te convertirán en un profesional altamente especializado, capaz de encarar los retos que hoy plantea la tributación nacional e internacional. Además, podrás perfeccionar tus técnicas de fiscalización para una mayor cobertura y profundidad en tus escrutinios contables. Los invitamos a participar del inicio de clases de la maestría en tributación el mes de febrero y para nuestro programa de especialización en tributación en marzo. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo vía Zoom y a través de las cuentas de Facebook del diario Gestión. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello queremos invitarlos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos de la maestría. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar el evento. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar en primer término con la exposición de David Zamora y finalizaremos con la del profesor Andrés Jurinovic. Después daremos pase a la ronda de preguntas, la cual podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a la primera parte de nuestro webinar, dando la bienvenida a nuestro primer panelista. David Zamora es socio de BZ Studios, Tax and Legal. Tiene una especialización en tributación internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, y es coordinador de nuestra maestría en tributación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor Zamora. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental por permitirnos este espacio de reflexión acerca de unas disposiciones que recientemente se vienen implementando en el país de cara a luchar contra la elusión y la evasión tributaria, pero sin embargo ha generado cierta zozobra en la ciudadanía porque se está tocando un tema que de alguna manera genera pues una cierta incertidumbre en los clientes del sistema financiero, que es el acceso a la administración tributaria en el secreto bancario. La idea de este webinar es poder contextualizar por qué el Perú está implementando estas disposiciones. Vamos a descubrir a lo largo de esta charla que no es una innovación peruana, sino más bien es una tendencia a nivel mundial, donde muchos países que están adoptando directrices de la OECD están incorporando en la legislación interna estas directrices de cara a poder luchar contra la recolocación de beneficios hacia territorios de baja o nula imposición, perjudicando la recaudación de todos los países. Con esto podemos ir adelantando una primera idea, que es que esto de alguna manera sirve a todos los ciudadanos, si lo queremos ver de una perspectiva de índole práctica, de cara a luchar contra un efecto nocivo que se da a nivel de la recaudación, ¿no? Comportamientos, vamos a decirlo así, de los contribuyentes tendientes a reducir su carga impositiva de alguna manera artificiosa o recolocando sus beneficios en territorios que no puedan ser advertidos por las administraciones tributarias de su país de residencia. Entonces, sin embargo, esto no significa de ninguna manera que los estados puedan vulnerar derechos fundamentales de la persona, ¿correcto? Y alterar en todo caso la seguridad que a todos nos interesa tener, ¿no? Si bien es cierto, la situación o la coyuntura económica mundial hoy en día está generando también ciertas alteraciones a nivel económico que motivan seguramente a muchas empresas o muchas multinacionales o muchos contribuyentes en general buscar de qué manera maximizar sus beneficios, perjudicando de alguna manera la recaudación fiscal. Esto no quiere decir que aquellas figuras jurídicas que se puedan adoptar legítimamente sean proscritas, ¿no? Y me gustaría empezar ya con este pequeño preámbulo en materia. Nos vamos a dividir la exposición entre el doctor Jurinovic y yo en dos aspectos fundamentales. Por mi lado, voy a contextualizar la normativa que se acaba de implementar a nivel temporal y a nivel digamos, a nivel mundial, cómo se están dando estas modificaciones.
Y Andrés nos va a compartir a todos nosotros una exposición referente a la norma misma y cómo está aterrizando en la práctica en la legislación nacional. Seguramente abriremos un pequeño debate con Andrés referente a la constitucionalidad de la norma. No quiere decir que todos tengamos una posición absoluta. Todos tenemos derecho a discrepar, a dar nuestras opiniones, y esto no es matemáticas, no son ciencias, esto es ciencias humanas en todo caso, y todo es debatible y discutible. Pero sí, la idea de este webinar es que ustedes puedan tener la información que hoy en día se está manejando a nivel de esta disposición, para que ustedes también puedan tener sus propias conclusiones y un análisis crítico de la norma, ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos en la Universidad Continental con estos programas de especialización, con esta maestría, es que no solamente podamos dotar los conocimientos a nuestros participantes de materia tributaria y de lo que está pasando en el Perú y a nivel mundial, sino también que a través de la maestría ustedes también puedan llegar a un nivel que les permita analizar críticamente la coyuntura tributaria, ¿no? Y entonces un poco de eso también va a haber en esta sesión. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver mi exposición. A ver, déjenme un segundito, por favor. Creo que si me pueden permitir compartir la pantalla. Vamos a ver. Por favor, si no se me está escuchando, este es el momento para que me avisen para poder seguir avanzando. No se preocupe, profesor, todo está en orden. Genial. Bueno, a ver, de lo que vamos a hablar hoy día es sobre el intercambio internacional de información financiera y su relación con el acceso SUNAT al secreto bancario. Esto es muy importante porque conforme vamos a ver, estos dos elementos de nuestra discusión de hoy en día están amarrados, se complementan porque forman parte de una estrategia de la cual el Perú se ha comprometido para luchar contra la elusión y la evasión fiscal a nivel mundial. Todos sabemos que desde hace mucho tiempo digamos, los contribuyentes, de cara a maximizar sus beneficios y ahorrarse el dinero en impuestos, han buscado estrategias que a lo largo del tiempo han sido categorizadas como prácticas fiscales perjudiciales. ¿Qué significa? Que su comportamiento económico de alguna manera perjudica la recaudación en los países en donde se producen los beneficios, recolocándolos de donde se producen a territorios en donde les cueste menos pagar impuestos. Y normalmente, desde el año más o menos de la década de los 90, una moda o una tendencia mundial como estrategia de fiscal agresiva, ¿no? De planeamiento fiscal agresivo, era poder utilizar vehículos ubicados en territorios de baja o nula imposición, los famosos paraísos fiscales, ¿correcto? Entonces, un poco la batería que utilizaron los países para poder luchar contra estas prácticas fiscales que son perjudiciales era poner en una lista aquellos países que calificaban con este seudónimo de paraísos fiscales. Y básicamente eran países que de alguna manera cumplían 4 requisitos. Baja o nula imposición, es decir, eran países muy chiquitos con un costo público muy chico que no necesitaban subsistir de los impuestos, ¿no? Una falta de transparencia respecto a la titularidad de los owners de las sociedades, ¿no? Una falta de intercambio de información financiera, que es un poco lo que genera toda esta situación de hoy en día, y una falta de actividad económica relevante, es decir, empresas de papel que no tenían personal, no tenían una estructura corporativa que amerituase pues, la existencia real de una sociedad. Entonces, todos estos países se pusieron en una lista, ¿no? Y también las legislaciones internas de cada país empezaron a categorizarlas según sus legislaciones internas, ¿no? Por ejemplo, la ley de impuesto a la renta tiene un anexo de la famosa lista negra, donde se listan todos aquellos países que califican como un paraíso fiscal para fines tributarios, ¿no? La legislación interna peruana, por ejemplo, no te permite deducir gastos en los que tú incurras con entidades ubicadas o a través de territorios calificados como de baja o nula imposición. Inclusive, uno de los requisitos para aplicar las normas de precio de transferencia es que hagas operaciones con entidades ubicadas en estos territorios, salvo algunas excepciones, y que de alguna manera pues te conllevan a evitar que utilices estas jurisdicciones para generarte gastos con el propósito de eludir impuestos y recolocar tus beneficios vía esos gastos en estos territorios. Hoy en día los paraísos fiscales ya tienen otro nombre, se llaman territorios o países no cooperantes. ¿Por qué? Porque justamente una de las características de estos países es que no comparten la información financiera de sus ciudadanos o de los usuarios de las instituciones financieras de su país.
A lo largo del tiempo, la OECD, generando, digamos, sinergias con el G20 para poder luchar contra estos comportamientos fiscales perjudiciales o estas estrategias fiscales perjudiciales, empezó a ponerse las pilas y a ponerse de acuerdo con otras jurisdicciones para poder implementar un plan de acción, el famoso plan de acción BEPS. BEPS, por sus siglas en inglés significa Base Erosion and Profit Shifting, es decir, estrategias para recolocar o erosionar la base imponible en territorios en donde no haya un impacto tributario, ¿no? Y esto también digamos, se originó porque muchas empresas multinacionales, una famosísima marca de cafés, fue la que, digamos, gestó todo este plan de acción BEPS en el Reino Unido porque, digamos, generaba mucho dinero en el país donde estaban sus establecimientos por las ventas de cafés, así de sencillo, por así decirlo, pero muchos de esos beneficios terminaban recolocándose en territorios de baja o nula imposición, perjudicando la tributación en el país donde esos beneficios se producían. Inclusive los ciudadanos del Reino Unido se sintieron afectados porque decían que su dinero que iba a las arcas de estas multinacionales no se quedaban en alguna parte en los impuestos que éstas debían pagar, perjudicando obviamente la recaudación, que es un beneficio, digamos, que es necesaria para sostener el gasto público donde uno se desarrolla, donde uno ejerce sus actividades económicas, pues necesita pues de un Estado que te pueda dotar de todas las herramientas o un contexto social, político, económico para que te puedas desarrollar. Entonces, el plan de acción BEPS empezó a generar muchas directrices a lo largo del tiempo, estamos hablando del año 2013 ya, donde el Perú incorporó muchas de ellas. Por ejemplo, tenemos la declaración de beneficiario final que nos va a comentar Andrés, tenemos las normas de precio y transferencia que de alguna manera han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y dentro de las normas de precio y transferencia, que recientemente las secciones del plan BEPS han introducido, y recién en el Perú también le hemos empezado a adoptar, el famoso Country by Country Report, que es el reporte país por país que todas las empresas sujetas a la regla de precio y transferencia tienen que suministrar a la administración tributaria. Esta, por ejemplo, es una de las herramientas con las que se está contando a nivel mundial para poder hacer cruces de información de manera internacional y obtener datos de los beneficios que una multinacional obtiene en un país y en los países en donde realizan operaciones. Obviamente, ya la legislación interna le pone filtros a esta información, se tiene que hacer el country by country si es que se cumplen ciertas características dentro de la regla de precio de transferencia, pero ya es una de las herramientas que podríamos decir que se originan en el plan de acción BEPS para luchar contra la elusión a través del intercambio de información, ¿no? Y ya en paralelo, porque el plan de acciones BEPS solamente recoge el country by country como herramienta de intercambio de información, también los países empezaron a generar la necesidad de contar con una información financiera, digamos, más abierta para poder identificar si algún ciudadano de un país tenía sus capitales en otra jurisdicción, ocultándolas del país de su residencia, ¿correcto? Esto se empezó a implementar hasta que vino el famosísimo caso de los Panama Papers, ¿no? La idea era que esta información, bueno, se reparta, pero Panama Papers y otros casos muy similares donde la información fue filtrada, que es que lo que ha generado hoy en día esta zozobra del manejo de la información, genera pues que el intercambio de información sea a pedido, es decir, ningún país podía obtener la información de manera automática, sino solo es que se iniciaba una investigación para poder solicitarla, por eso es que se dice que el intercambio de información era pedido, para que ésta pueda ser suministrada por el país de la residencia de la persona, o del país donde vamos a decirle, se colocaban estos capitales, ¿no? No quiero decir escondía, pero se colocaban estos capitales. Las razones no solamente pueden ser fiscales, ¿no? También la gente, digamos, busca proteger su patrimonio de alguna manera de países en donde, digamos, el sistema democrático es muy débil, ¿no? Tenemos caso de Venezuela, tenemos caso de Bolivia, donde posiblemente la sensación de mucha gente sea mejor tener su dinero fuera porque puede ser que este dinero pueda ser, digamos, capturado por algún gobierno para poder suministrar esto, o solventar programas socialistas, ¿no? Pero en todo caso, estos comportamientos perjudican la recaudación fiscal también. Y lo que se hizo ya, más o menos a lo largo del año 2008, perdón, perdónenme, el 2013, ya los países empiezan a implementar los sistemas de intercambio de información automática.
Es decir, ya no iba a ser solamente a pedido, sino de manera automática. Entonces, el Perú, dentro de la estrategia que tiene para poder acceder a la OECD, ha tenido que suscribir compromisos internacionales para poder, digamos, compartir esta información y a su vez recibir la información de otras jurisdicciones. ¿Correcto? Una de las herramientas dentro de este esquema es la Convención Multisectorial o Multilateral sobre Asistencia Administrativa en materia fiscal, del cual Perú forma parte ya formalmente desde el año 2018 y se formaliza en el año 2020, inclusive con la homologación que hizo la OECD para verificar que la data que maneja la Administración Tributaria, de alguna manera, por decirlo en sencillo, esté guardada bajo 7 llaves. Lo cierto es que estos mecanismos de intercambio de información financiera deben cumplir ciertos requisitos también, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, en el Perú se introdujeron modificaciones en el año 2018 al sistema financiero para poder, de alguna manera, implementar toda esta estrategia de intercambio de información de cara a luchar contra la elusión y la evasión, ¿no? En el Perú, por ejemplo, se hicieron ciertas reservas de información que no se va a compartir o que no, no van a ser cooperantes en cierta información, pero los tributos más importantes, impuestos a la renta, IGB, impuestos al patrimonio, por ejemplo, sí pueden formar parte de este universo de data que se puede compartir a nivel de administraciones tributarias, ¿no? Y este vendría a ser, pues, la base legal, si se quiere, de cara a poder ejecutar este plan de acción, ¿no? De alguna manera, los beneficios que trae el sistema de intercambio de información internacional, financiera y tributaria es que de alguna manera fortalece la lucha contra la elusión, porque ya esta lucha se vuelve global y no focalizada en cada país. De alguna manera se podría decir que es positivo de cara a la lucha contra estos comportamientos o estrategias fiscales perjudiciales, ¿no? Pero sin embargo se tiene que cumplir con dos cosas muy importantes: la capacidad técnica para gestionar la información, ¿correcto? Y la seguridad de la confidencialidad. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Perú desde el año 2018 al año 2020, finales de 2020, que se empezó ya a ejecutar, digamos, de alguna manera en la práctica este sistema de intercambio de información. Es que el Perú ha tenido que pasar por un proceso de homologación de la OECD respecto a los protocolos de seguridad. De alguna manera, si ustedes recuerdan que cuando se empezó a implementar la famosa amnistía o repatriación de capitales, una de las principales preocupaciones de los contribuyentes nacionales era suministrar la información a la SUNAT, ¿no? Porque si bien es cierto, la SUNAT te da la posibilidad de, digamos, sincerar tus rentas con una tasa impositiva muy baja, que es 10% si solo lo declarabas o 7% si es que además lo traías al Perú, tenías que compartir tu información. Entonces, lo que se dijo a nivel de la Administración Tributaria en ese entonces era de que la implementación de los mecanismos de seguridad que se habían implementado, por ejemplo, recogía la posibilidad de que solamente algunos funcionarios tengan acceso a información específica y algunos funcionarios de menor rango solamente puedan acceder a información a base de códigos, sin poder identificar a las personas, sin dejar decir que se implementaran tecnológicamente para poder proteger esta información. De alguna manera, lo que se ha dicho recientemente por funcionarios de la Administración Tributaria es que desde que se implementó el régimen de amnistía a la fecha no ha habido ninguna queja respecto a la filtración de información de los ciudadanos. Pero, digamos, estábamos hablando de personas que tenían patrimonio fuera del Perú. Cuando se implementa esta norma, ya luego lo vamos a ver con Andrés, el umbral original que se implementó era de 10.000 soles en los saldos de las cuentas del sistema financiero, lo cual pues generaba pues una suerte de incertidumbre, porque 10.000 soles para estos fines pues no resulta muy importante, ¿no? Entonces es por eso que se ha venido trabajando y ha habido un cambio reciente para subir este umbral. Pero lo cierto es que todo esto que estamos comentando colisiona o podría colisionar, luego seguramente con Andrés vamos a debatir al respecto, con normas internas, principalmente la Constitución. Porque si nosotros vamos a haber revisado todo este plan de acción BEPS, todo el sistema de intercambio de información financiera, los convenios multilaterales que ha suscrito el Perú, todo suena muy bonito, ¿no? La modificación a la ley del sistema financiero, pero por ahí que alguien dijo, ¿y qué dice la Constitución? ¿No?
Entonces, en la Constitución tenemos un capítulo muy importante para todos los ciudadanos que contiene lo que son los derechos fundamentales, es decir, son derechos elementales que toda persona al menos se debe proteger para todas las personas, entre ellos el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la reunión, el derecho al trabajo y entre otras cosas. Y dentro de este universo de derechos fundamentales está el derecho a la intimidad. Y el derecho a la intimidad se puede manifestar de varias maneras, no solamente la intimidad personal, sino también la intimidad económica. Y en el numeral 5, el artículo 2 de la Constitución, lo que se dice respecto al secreto bancario y al secreto tributario es que esto solamente se puede levantar si es que lo pide un juez o el fiscal de la Nación o la Comisión Investigadora del Congreso de la República. Es decir, el acceso al secreto bancario a nivel constitucional está restringido solamente a pedido de ciertos funcionarios y en ciertas circunstancias. Y ustedes preguntarán, David, ¿y por qué está pasando lo que está pasando? Entonces, no se olviden que este sistema de intercambio de información se introduce al Perú concretamente en el año 2018 con modificaciones que se hacen a la ley del sistema financiero, introduciendo un artículo en la ley de bancos y de seguros que obliga a estas instituciones a suministrar cierta información a la SUNAT. Esto pasó en el año 2018 y recién nos estamos quejando del tema, ¿no? Pero no se había implementado y lo que ha pasado es esto que les digo, que se empezó a protocolizar el sistema de seguridad de la SUNAT. Pero en la exposición de motivos por la cual se modifica esta norma, trayendo las directrices de la OECD y las directrices internacionales de lucha contra la evasión y la ilusión para entrar a este organismo internacional, en esta exposición de motivos se citaron jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde justamente hace mucho tiempo atrás se cuestionó la vulnerabilidad del secreto bancario cuando se implementó el impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto que todos conocemos ya y que todo el mundo lo hemos adoptado como que siempre se da, que fue temporal, que de temporal no tiene absolutamente nada, es una herramienta fundamental o ha sido hasta la fecha una herramienta fundamental de lucha para combatir desbalances patrimoniales, ¿correcto? Todos sabemos que si movemos mucho dinero en nuestras cuentas del banco y este dinero no guarda relación con las declaraciones de impuestos que hacemos o que terceros dicen que nos han pagado y de los cuales nos han retenido los impuestos, cuando no hay una correlación entre esa información, se activa automáticamente la posibilidad de que nos fiscalicen para justificar que este dinero que estamos moviendo no tiene un origen que genere obligaciones tributarias, ¿no? Y pueden ser muchas las razones. Puede ser que el dinero que esté moviendo provenga de un préstamo, puede ser que el dinero que provenga es por la venta de algún activo que yo tengo que no genere el pago de impuestos, una casa que sea mi casa habitación, por ejemplo, o por ejemplo que haya recibido un anticipo de herencia o una donación. En este país no hay impuesto a las herencias y por ende, válidamente yo podría recibir un anticipo de herencia cuantiosa cantidad y no me genera la obligación de pagar impuestos, pero sin embargo podría, por el ITF, activarse la fiscalización por parte de la SUNAT. Entonces, cuando se discutió la constitucionalidad del ITF, se dijo también que esta herramienta violaba el secreto bancario porque a través de esta información la Administración Tributaria sabe cuánto dinero estamos moviendo en el banco. Lo que dijo el Tribunal Constitucional varias veces, ahora les voy a compartir algunas de estas sentencias del Tribunal Constitucional, era que de alguna u otra manera se analizó el derecho fundamental llamado secreto bancario. Y dentro de esta categoría se analizaron también los demás derechos fundamentales. Y lo que se dijo a nivel, digamos, jurisprudencial y dentro del análisis del Tribunal Constitucional de esos momentos, es que los derechos fundamentales tienen una dualidad. Por un lado tienen un núcleo duro, que es lo que no puede de alguna manera alterarse, y tiene un núcleo blando o una coraza que serían las excepciones respecto a las cuales sí se puede reglamentar. Por ejemplo, y se dijo, y está en la exposición de motivos del decreto legislativo, que es el 1434, que introduce las modificaciones a la ley de bancos para estos fines, se dijo que los derechos fundamentales no son absolutos y sí se pueden restringir y sí se pueden modular si es que hay un fin o un interés común, como puede ser la lucha contra la evasión. Claro está, dijo el tribunal, salvaguardando la integridad de la información y la integridad de las personas, es decir, siempre y cuando
este acceso al secreto bancario se dé en el seno de un contexto que no vulnere la seguridad de la persona, se puede utilizar estas restricciones para poder conseguir estos fines que son comunes. Y esto fue una de las principales críticas que tuvo esta norma a nivel de su implementación. Es que sí era necesaria, ya que ya teníamos una herramienta que es el ITF, ¿correcto? Entonces, inclusive, quien les habla era uno de los principales críticos, porque ya el ITF cumplía esa función de poder suministrar a la administración tributaria esta información sin tener que ser tan abierta como el acceso al secreto bancario que hoy día tenemos, ¿no? Pero ¿qué ha dicho la Administración Tributaria en su defensa respecto a esto? Es que el ITF no era suficiente y se había detectado en el análisis que hicieron, y de hecho para fortalecer su argumento, es que de las fiscalizaciones que se hicieron a través del ITF, un 30% de personas fueron llamadas innecesariamente, ¿correcto? Y esto generaba sobrecostos a la fiscalización porque llamar a personas que no resulten necesarias para llamar es llamarlas por gusto y un costo que tiene que asumir el Estado. Y lo que se ha dicho es que con esta norma de acceso al secreto bancario se reduce la necesidad de llamar a tantos ciudadanos para ir directamente a aquellas personas que de alguna manera no tendrían cómo justificar estos movimientos, ¿no? Y un poco ese es el sustento que hay hoy en día a nivel constitucional sobre el acceso de SUNAT al secreto bancario, porque de alguna manera la jurisprudencia que se cita cuando se incorpora esta legislación a nuestro ordenamiento o esta regulación a nuestro ordenamiento es que estos derechos no son absolutos y sí podrían ser reglamentados de cara a una finalidad mayor, ¿no? Y creo que con esto voy a dar pase a Andrés para que él aterrice todo esto que estamos conversando hasta estos momentos. Luego vamos a entrar a una ronda de preguntas. Seguramente Andrés tendrá una posición. La mía es que sí, efectivamente no se está vulnerando el secreto bancario en absoluto, porque se está salvaguardando, en teoría, la información de las personas. Y lo que toca ahora es que si la Administración Tributaria nos llama para poder advertir de dónde proviene nuestro patrimonio, pues vamos a tener que sustentarlo adecuadamente con la documentación pues, que evidencie el origen de los fondos, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Andrés, ahora te cedo la palabra y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, profesor David, por sus comentarios tan importantes. Ahora, bueno, damos pase a Andrés Yurinovic, que es Senior Manager del área de Business Tax Advice de Ernst & Young, Perú. Tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Barcelona, de España, y es docente en nuestra maestría de tributación de la Universidad Continental. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Mucho. A ver, buenas noches. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Muy interesante lo comentado por David, ¿no? Aquí he comenzado mi presentación resaltando cómo los medios de comunicación han considerado bastante relevante la noticia del intercambio de información, ¿no? Yo creo que ya es casi del día a día compartir con algún miembro de la familia, el grupo social, que en algún momento ha sido llamado por SUNAT para fiscalizar alguna operación, ¿no? A mí alguna vez me ha tocado que, como uno es abogado y además tributarista, algún familiar o un amigo, no son pocos, me han dicho, y la SUNAT me envía un requerimiento de información porque me indica que podría haber habido algún tipo de desbalance, pongamos en el 2015 o en el 2016. Entonces yo le digo, ¿de qué ingreso has tenido que no has declarado? Y cuando veo el detalle de la esquela, te indica básicamente, la cantidad de ITF que se ha gatillado por sus movimientos bancarios, la cantidad de operaciones que han estado inscritas, por ejemplo, en registros públicos y nivel de notaría, y versus su renta de cuarta o quinta categoría, su renta de trabajo. Y no han sido pocas las ocasiones donde de manera satisfactoria se ha podido demostrar a la SUNAT de que efectivamente no había ningún desbalance
patrimonial, ¿no? Que la herramienta del ITF es útil para la SUNAT, pero que no es perfecta, porque además el ITF se gatilla tanto por entrada como por salida del dinero. Entonces, si es que tú recibes un préstamo de, pongamos, de 50.000 soles o de 100.000 soles, por 100.000 soles hay 100 de entrada y 100 de salida, y la SUNAT te pregunta por qué tienes un movimiento de 200.000, ¿correcto? Alguna vez también ha ocurrido de que la SUNAT no ha hecho un correcto cruce con los bancos y parte del dinero que ha sido materia de fiscalización ha sido dinero proveniente de un financiamiento y que es claro que no proviene de un ingreso no declarado, ¿no? Entonces, poniéndose un poco en coyuntura, los distintos medios de comunicación primero levantaron un poco las alarmas, señalando que todo movimiento bancario por encima de 10.000 soles debería ser comunicado a la SUNAT. Eso ya no es tan exacto, esto lo vamos a conversar ahora, ¿correcto? Pero básicamente la SUNAT, las entidades bancarias van a tener la obligación de declarar aquellos saldos o aquellos promedios o altas por encima de las 7 UITs, de los 30.800 soles. Vamos a ver más adelante con qué periodicidad hay que presentar esta documentación, qué normas faltan emitirse, ¿correcto? Para hacer que esta norma ya se realice de manera efectiva. Entonces, a ver, para ir en orden, ¿no? Este reporte de información es un régimen distinto a otros reportes que ya han sido implementados por SUNAT. En primer lugar, tenemos la declaración jurada informativa del beneficiario final. Aquellos participantes, por ejemplo, que trabajan en el área administrativa y contable de principales empresas que califican como principales contribuyentes, en diciembre del 2019, tuvieron que declarar a aquellas personas que cumplían con los requisitos bajo los criterios de propiedad o criterios de control directo o indirecto, ¿correcto? De calificar como beneficiario final de la empresa peruana, ¿correcto? Esta declaración es totalmente independiente a la que se tiene que reportar a las entidades bancarias. Igual, en la ronda de preguntas, si tienen alguna pregunta referente a la determinación o declaración del beneficiario final, con gusto la absolvemos, ¿correcto? Ahora, también es distinta al estándar común de reporte, que es el CRS, que es básicamente que las entidades financieras tienen la obligación, de la mano con todos estos acuerdos multilaterales de intercambio de información que mencionó David, el gobierno peruano lo que se ha comprometido es obligar a las entidades financieras a que declaren si es que existe alguna persona natural, ¿correcto? No necesariamente no domiciliada, ¿correcto? Pero con documento de identidad o pasaporte extranjero que tenga una cuenta abierta en el Perú, para efectos de avisarle al fisco de su país de origen para que verifique si es que le corresponde o no declarar renta de fuente extranjera en su país de origen. De la misma manera, el Perú, gracias a estos convenios multilaterales, le puede solicitar a países del extranjero que le informen sobre las cuentas bancarias que tienen nacionales peruanos en el exterior, ¿no? Para poder tener un mapa más completo del dinero que tendría nacionales fuera del país. Ahora, complementando parte de la presentación de David, aquí hemos hecho una línea del tiempo, ¿no? En el año 2016, ya hace casi 5 años, correcto, 4 años y un poco más, se incorporó el artículo 143A en la Ley General del Sistema Financiero, ¿correcto? Luego, en el 2018, se modificó este artículo 143A, es que permite a la SUNAT solicitar esta información financiera, ¿correcto? Luego se emitió un decreto supremo,
430-2020, ahora el 31 de diciembre, que fue el que señaló el umbral de los 10.000 soles, y luego el 26 de enero del 2021 este umbral se elevó a 30.000, y en verdad esta norma principalmente tuvo dos objetivos. Uno, elevarlo, el umbral a 30.000 soles, 7 UITs, y adicionalmente incorporar un artículo señalando de que se iba a respetar la reserva tributaria, ¿no? Que estos reportes a la SUNAT iban a cubrir iba a estar cubierta de todos los mecanismos de seguridad posibles. Y como se comentó hace unos minutos, cuando uno escucha de manera informal declaración de algunos funcionarios de SUNAT, utilizan correctamente como referencia el régimen de amnistía, ¿no? El régimen de repatriación de capitales, ¿no? Se dice que en ese momento, por cada expediente de persona natural, aproximadamente 2 o 3 funcionarios solo tenían acceso a ese expediente con un código, ¿no? Entonces, esa es la principal referencia que está tratando de comunicar SUNAT para efectos de apaciguar un poco esta incertidumbre o nerviosismo que tienen las personas naturales y las empresas para respecto a la información financiera que se va a proporcionar sobre ellas. Ahora, ¿desde cuándo va a entrar en vigencia esta normativa? La normativa ya entró en vigencia, ya hay entidades financieras que están adecuando sus sistemas para estos reportes, pero es importante destacar que todavía está pendiente la emisión de la resolución de superintendencia de SUNAT, que apruebe la forma, las condiciones, la fecha de presentación. Básicamente, digamos de una manera, está pendiente que aprueben el PDT para presentar esta información. A ver, levantamiento del secreto. Hay 2 artículos en la Ley General del Sistema Financiero relevantes, el artículo 143 y el 143A, ¿correcto? El 143 indica los supuestos en el que puede proceder el levantamiento del secreto bancario. El primer supuesto te señala cuando los jueces y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones y con específica referencia a un proceso determinado en el que sea parte de la empresa a quien se contrate la solicitud. O la SUNAT, mediante un escrito motivado, puede solicitar al juez el levantamiento bancario en cumplimiento de tratados internacionales, de las decisiones de la Comunidad Andina en el ejercicio de sus funciones, y el juez debe solicitarlo en un plazo tiene que fallar en un plazo de 48 horas. Luego tienes el espacio al fiscal de la nación, al gobierno, el fiscal de la nación o el gobierno de un país en que se tenga celebrado algún tipo de convenio, el presidente de una comisión investigadora del Congreso, la superintendencia de la SBS, y aquí como conversaba el doctor Zamora, hay dos posiciones, ¿no? en el sector de los asesores, ¿no? Unos que lo que indican es que el derecho a la intimidad, creo yo que esto es el derecho, que el secreto bancario se encuentra dentro del continente del derecho a la intimidad, podría ser un derecho que buscando el bien común puede verse afectado. Y por otro lado, que yo voy más por una visión un poco más restrictiva, que es que la Constitución solo puede ser afectada mediante una norma de ese rango, ¿no? Mediante una modificación constitucional, ¿no? Recordemos pues que la Constitución es el texto principal, ¿no? Es quien fija los parámetros, los límites, los derechos tanto políticos, económicos y sociales de una nación, ¿no? Básicamente lo que hace es fijar la estructura del Estado y reconoce una lista taxativa de derechos de los privados. Entonces, si vamos a indicar que los derechos de los privados van a poder ceder terreno en base al bien común, creo que es algo bastante peligroso. Lo más ordenado y lo más saludable sería que si se quiere afectar este tipo de derechos bajo una norma, correcto, que sean los propios representantes del pueblo, digamos el Congreso. Ya sé que hay bastante discusión respecto de la capacidad tal vez
ejecutiva, académica, honorable de los propios congresistas que nosotros elegimos, pero por eso ocurre que tratan de hacer estas modificaciones vía ley. Yo creo que debería de ser vía algún tipo de modificación en la propia Constitución, ¿no? La Constitución es muy clara cuando te dice que el secreto bancario puede levantarse a pedido de un juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso, no de la administración tributaria. La administración tributaria tiene esta herramienta que es el ITF, no es una herramienta perfecta, creo que en eso todos coincidimos. Si era necesario tener este tipo de herramienta, que ahora la vamos a detallar en qué consiste este reporte de información, puede ser discutible, tal vez si era necesario, pero creo que no era el mecanismo legal idóneo para afectar el derecho a la intimidad, ¿no? Y el secreto bancario, el derecho a la intimidad, que es un derecho sustancial, fundamental de la persona, y hay que ver, y sí se pondría a prueba otra vez a la SUNAT, si es que va a haber estos mecanismos de confidencialidad tan fuertes como hubieron con el régimen de amnistía, ¿no? Hoy en día la seguridad, para nadie es un secreto que el tema de la seguridad personal es uno de los grandes dolores de cabeza del gobierno, ¿no? Y el tema de la seguridad informática, correcto, el hackeo y demás, cada vez está tomando un poco más de fuerza. Entonces, intercambiando ideas con algunas personas, me comentaban algunas salidas para estar debajo del umbral de los 30.000 soles. Sí, hay maneras, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje? Las personas no se sienten cómodas dando a conocer su patrimonio, que en muchos casos, y bueno, no en muchos, en la mayoría de los casos ha sido creado sin dejar de declarar ingresos de manera debida a la SUNAT. David, creo que quisieras comentar algo. Tú no estás en esta orilla, me parece. Sí, yo discrepo con Andrés respecto a la vulneración de la Constitución en este caso. Yo me alineo un poco con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional ya en otras oportunidades. Creo yo que la lucha contra la elusión y la evasión es un fin común muy, muy importante, tan importante como el derecho a la intimidad también. Desde nuestra perspectiva, consideramos que esta no es una vulneración abierta al secreto bancario, ¿no? Se está de alguna manera limitando el campo de acción del Estado, o en todo caso está amplificando ya no solamente a los jueces o fiscales, al fiscal de la Nación, sino también a la administración tributaria en un contexto, en teoría, de seguridad de la información. Y este tema del intercambio de información financiera, como lo decíamos al principio, no es una novedad peruana. Ya los países modernos lo tienen a nivel de la región y a nivel, digamos, de otros continentes. Creo que esto es inevitable porque, digamos, la tendencia a usar figuras elusivas o evasivas o recolocar beneficios o capitales en jurisdicciones, de todas maneras nos perjudica a todos como ciudadanos si lo queremos ver una perspectiva tributaria, ¿no? Creo que hoy en día el Perú adolece mucho de recursos, básicamente por la informalidad, ¿no? Eso es innegable, el país es altamente informal. Estamos viendo hoy día la necesidad de atención pública que está abarrotada de gente por el coronavirus y solamente por decirlo sin querer meterle más fuego a esta hoguera, es que a lo mejor tuviéramos más recursos de salud si es que la informalidad fuera menor, ¿no? Digamos, hay mucha gente que está necesitando de los servicios públicos hoy en día y no está recibiendo, y no hay servicios públicos para atender, y gente que no paga impuestos seguramente también lo están pidiendo, ¿no? Si uno pone en la cola a la gente que quiere acceder a los servicios de salud hoy en día, siendo maquiavélico, uno podría decir, bueno, que estén primero en la cola los que pagan impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que están pagando esos servicios, pero no lo quiero decir, lo estoy diciendo de manera gráfica para poder entender la necesidad de recursos que tiene el Estado justamente por la informalidad y por no tener herramientas de lucha contra la ilusión y la evasión. Claro está, el acceso al secreto bancario debe respetarse, es un derecho fundamental, pero siempre y cuando se garantice el acceso a la información, creo yo y que esta información no va a ser administrada, creo que sí puede regularse de cara a este fin común que estamos conversando.
Interesante lo que indicas, Tú David, dirás, ¿no? Andrés, ¿qué opinas Todo, al respecto es también? que todo se remite a la gestión, ¿no? Yo hace poco les comento nomás, ya que has tocado el tema del coronavirus, y conversaba con un amigo que acaba de venir Por de si Chile. acaso no es que lo he congelado, Andrés, a propósito. Andrés, te congelaste, no van a pensar que he sido yo el que te ha Ya. congelado. Pero me están escuchando, ¿no? ¿Me estás escuchando ahí? Ahora sí, ahora sí, ahora Mira, sí. ayer hablaba con un ejecutivo chileno y él lo que me indicaba era que en Chile el tema particular del coronavirus cree que no ha sacado la parte numérica, porque dice, oye, hay casi la misma cantidad de infectados en Perú. Lo que pasa es que la capacidad hospitalaria en Chile es mucho más alta. Ahí se dedican en regiones, él es de la quinta región de Santiago y me dice, oye, por cada región mínimo hay 2 hospitales estatales y 2 o 3 clínicas privadas importantes. Entonces acá estamos en un tema de gestión más que de recursos. Y acá mi preocupación, y por eso levanto la bandera, es, oye, la Constitución indica claramente los supuestos en los que se puede afectar el secreto bancario. O sea, la propia Carta Magna ya reconoció que esto es un derecho relevante. ¿Ok? Ahora, ya se ha laxado un poco porque mediante una norma legal de un menor rango, el artículo 143, se le permitió a la Administración Tributaria, a la SUNAT, distinto al juez, al fiscal de la Nación y a la Comisión Investigadora, a solicitárselo al juez y que el juez se pronuncie en 48 horas. Entonces ya la SUNAT tiene una herramienta para levantar el secreto bancario y ahora se está creando el 143A para que este derecho a la intimidad, el secreto bancario y todo lo que podría conllevar su desconocimiento se vuelva un poco más laxo. Entonces, creo que volvemos a lo que tú mencionabas al inicio, que es un tema de gestión. Creo que yo creo que no es el mecanismo legal idóneo, ¿no? Ahora, es muy probable que si se va a un procedimiento, una acción de inconstitucionalidad, probablemente el Tribunal Constitucional, que se basa mucho en sus precedentes, podría crear una línea argumentativa basada en estos pronunciamientos del ITF. Sí, o sea, mi posibilidad de éxito creo que no es tan alta, pero técnicamente creo que se está yendo cada vez a relativizar un poco el secreto bancario, ¿no? A ver, ahora el 143A, que es el que ha permitido la emisión de este decreto supremo con el umbral de las 7 UITs, ¿correcto? Acá básicamente lo que indica es que la SUNAT puede requerir información a las empresas financieras. La información que se puede suministrar puede versar en operaciones pasivas de las empresas, ¿correcto? Básicamente está referida a saldos o montos acumulados, a los promedios y al monto más alto de la operación, ¿correcto? Ahora, este suministro de información únicamente estaría para 2 tipos de supuestos: el cumplimiento de tratados internacionales y el ejercicio de la función de fiscalización de la SUNAT para combatir la evasión y elusión tributaria. Entonces, básicamente la SUNAT va a tener 2 objetivos, ¿no? Uno es tratar de identificar desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado. Y 2, cumplir con recabar la data que se ha comprometido en base a los convenios de intercambio de información. Esos son sus 2 principales objetivos. Ahora, el mismo artículo 143A te señalaba que la información que debe ser suministrada a la SUNAT iba a tener como umbral, el umbral se iba a fijar bajo 2 criterios, ¿no? El primer criterio, o cualquiera de ambos, ¿no? Uno es el monto establecido para el registro de operaciones de las normas vinculadas a la detección de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, que son $10.000, o el monto establecido como mínimo no imponible en las normas que regulan los tributos administrados por la SUNAT. Que en este caso, revisando la exposición de motivos, ellos han utilizado como referencia la mínimo no imponible de las rentas de trabajo, de la renta de cuarta y quinta categoría, equivalente a 7 UITs, y en este caso las 7 UITs es considerando la UIT del año 2020. Ahora, este decreto supremo que se ha dictado recientemente en el 2021, el 26 de enero, hace una semana, ¿correcto? Y señala algunas definiciones que podemos destacar, ¿no?
Primero, rendimiento. ¿Qué es lo que se tiene que comunicar? Los rendimientos señalados en un periodo determinado. Vamos a verificar luego con gráficos que lo que va a ocurrir es que tú vas a informar periodos mensuales, pero luego vas a acumular los 6 periodos mensuales y lo vas a reportar de manera semestral. Entonces, es decir, van a ser periodos mensuales suministrados de manera semestral. Ahí vas a tener que declarar los rendimientos, también los saldos vinculados a ese periodo, y bueno, y el nuevo umbral que ya hemos comentado. Importante aquí, bueno, volvemos a reiterar, la declaración informativa es mensual y se va a declarar por trimestres. Importante, este decreto supremo da un plazo a la SUNAT para que la información del primer semestre, es decir, de los meses de enero a junio, correcto, vaya a ser presentado hasta 3 meses siguientes, llámese julio, agosto, hasta septiembre. ¿Ok? Entonces, es probable, bueno, alguna vez se ocurrió que la práctica de la SUNAT, cuando le indican tienes hasta 3 meses para recabar la información, tal vez es en junio o en julio cuando apruebe el PDT, y ahí vamos a tener conocimiento total de cuál es la información y a qué detalle va a tener que ser presentada a la SUNAT. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería pues que la SUNAT trate de aprobar este PDT en el corto o mediano plazo, en 1 o 2 meses, para efectos que las propias entidades financieras tengan tiempo suficiente para poder implementar los sistemas correspondientes para hacer este reporte. ¿Quiénes están obligados a comunicar? Las empresas que denominamos operaciones múltiples, bancos, financieras, cajas municipales de ahorro, de crédito, cajas municipales de crédito popular, EDIPYME, cooperativas de ahorro, créditos autorizados, el Banco de la Nación, cooperativas de ahorro. Ahora, ¿qué tiene que tener esta comunicación? El tipo de cuenta, importantísimo, el número de cuenta, el código interbancario, la moneda, identificar si es individual o mancomunada, los promedios, el monto más alto, el rendimiento que pueda haber obtenido esta cuenta. ¿Qué información financiera? Las operaciones pasivas a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, todas las operaciones a partir que cumplan con superar el umbral de las 7 UITs, de los 30.800 soles, a partir de enero del 2021. Importante, se suman todas las cuentas de una persona en una misma entidad. Es decir, si en un banco determinado una persona natural tiene 2 cuentas de ahorro, o tiene una cuenta de ahorro a título personal y luego tiene una cuenta de ahorro de manera mancomunada, respecto de esta persona se va a juntar las dos, la data de ambas cuentas de ahorros. Y pongamos en el caso que haya solo una cuenta mancomunada, a ambas personas se les reporta como si la totalidad del ingreso fuera suyo. Presumimos que es muy probable que en el PDT, en el detalle que pida SUNAT, haya algún tipo de referencia si él es titular o si es una cuenta individual o mancomunada, ¿no? Reiteramos que está pendiente que la SUNAT apruebe el cronograma de presentación. Ahora, ¿qué información? ¿Correcto? Los datos personales de la persona natural, el nombre, el documento de identidad, el RUC si corresponde, el domicilio registrado en la empresa del sistema financiero. Respecto de las personas jurídicas, denominación o razón social, el número de RUC, el domicilio registrado en la entidad financiera. De corresponder el lugar de constitución o establecimiento, hay que ver cómo va el detalle, solicitado por SUNAT. Los datos de la cuenta, el tipo de depósito, el número de cuenta, el código interbancario, la característica, si es individual, mancomunada, y la información relativa a las cuentas va a estar vinculada a los saldos, el saldo al último día hábil, los montos, saldo o monto acumulado, los promedios, ¿correcto? Para ver si es que ha habido algún movimiento relevante que pueda significar algún tipo de operación económica que la SUNAT quiera revisar a detalle, los montos máximos y los rendimientos que pueda haber generado esta cuenta. ¿Okay? Datos adicionales para tener presente, a diferencia de CRS o a diferencia de las obligaciones vinculadas al beneficiario final, no se ha establecido
una normativa específica de debida diligencia, ¿correcto? Pero en el caso del CRS, para el caso del beneficiario final, es siempre los asesores recomendamos tener un protocolo de debida diligencia para acreditar que se ha cumplido con pasos razonables para identificar a las personas extranjeras que tienen cuentas en la entidad financiera local, o para identificar claramente quién es la persona natural beneficiaria final de los beneficios económicos que se genera en la empresa local. En este caso, la normativa no te está exigiendo de manera expresa algún tipo de lineamiento sobre el llevado de un mecanismo de debida diligencia. ¿Qué ocurre si eres titular de más de una cuenta bancaria? ¿Correcto? Esa es una pregunta que ha habido en otro foro. Si es en un mismo banco, el banco va a sumar los saldos y las operaciones y ver si es que pasan del umbral de las 7 UITs. Alguna vez alguien me preguntó, ¿qué ocurre si si tengo una empresa o una persona natural que trabaja con 3 bancos y en los 3 bancos has llegado al límite de 20.000 soles? Correcto, eso no lo vas a reportar. No es muy usual, pero no lo va a reportar ninguna entidad bancaria. Cada entidad bancaria se hace responsable sobre los movimientos o sobre la cuenta que esa misma entidad administra, ¿no? Cancelación de cuentas antes de ser informada. Si se cancela una cuenta en enero, o ahora en febrero, porque ya estamos 2 de febrero, ¿correcto? En caso su saldo acumulado, su movimiento, algún movimiento haya excedido las 7 UITs, tendrá que reportarse, ¿correcto? Cuando una cuenta tiene 2 o más titulares, se atribuye a cada titular la totalidad del saldo y tendrá que identificarse que es una cuenta mancomunada, ¿okay? Y el tipo de cambio, para ver si es que pasa el umbral, tendrá que aplicarse el último tipo de cambio, el tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la SBS el último día hábil del mes, y cuentas que no se informan, principalmente son organismos públicos, organismo internacional, pero se le ha dejado el derecho a la SUNAT para que establezca excepciones adicionales. Muchas gracias, eso sería en principio todo. Estamos abiertos a las preguntas de los participantes. Muchas gracias, Andrés, por excelente exposición, todo muy claro y muy concreto respecto a esta nueva medida. Como tú dices, ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas. No sé si tú, Fernando, nos puedes ayudar con trasladarnos las preguntas o Sí, nos quedamos atentos a tus instrucciones. sí, claro. Muchas gracias por su tan interesante exposición. Bueno, iré pasando algunas preguntas. Por ejemplo, eh, si bien la finalidad de la norma es combatir la evasión tributaria, lo cual es saludable para el país, la gran preocupación es que esta información sea vulnerada para otros fines, como los delictivos. La pregunta es, qué nos garantiza que ello no suceda? Andrés, ¿quieres tú A ver, responder algo? perfecto. A ver, A ver tú. Creo que no hay una garantía expresa, correcto, por parte de la administración tributaria. Sí rescato yo bastante el precedente de la amnistía tributaria. O sea, fue bastante satisfactorio asesorar a algunas personas naturales que estaban bastante temerosas de declarar ingresos, renta de fuente extranjera que no declararon. En verdad, en mi experiencia profesional, las personas que repatriaron el dinero, en mi caso, fue aproximadamente el 30 o 20%. La mayoría me decía, Andrés, yo prefiero declarar, pero aunque tenga una tasa mayor de descuento, prefiero dejar el dinero afuera, por un tema de seguridad personal. Los clientes que nos dieron esos encargos, como son temas personales, muchas veces uno llega a un tipo de cercanía, y cuando he podido comunicarme con ellos, no han tenido ningún tipo de mala experiencia respecto de que SUNAT haya filtrado los datos, ¿no? Importante, sí tengo conocimiento que el sistema de seguridad de la información de SUNAT fue bastante estricta, como les digo,
dependiendo de la complejidad del expediente, la regla general eran 2 funcionarios, podían ser hasta 3, no más de 4, y solo respecto de tenían un código determinado. Que podría haber algún tipo de error humano, algún tipo de filtración, algún tipo de hackeo. Creo que nadie es libre de eso. Entiendo yo que la SUNAT va a tratar de proteger el secreto de las comunicaciones y el secreto de la reserva tributaria, ¿no? Ahora, de que muchas personas estamos temerosas, sí, es correcto, es la primera, creo va a ser una gran primera experiencia de SUNAT conozca los saldos bancarios de buena parte de la población, ¿no? Ahora, como indicaba David, los que van a tener que cogerse fuertes son los informales, ¿no? Aquellas personas que les pagan sin emitir ningún tipo de recibos por honorarios, sin emitir ningún tipo de constancia de arrendamiento de bienes, ¿correcto? Muebles o inmuebles, ¿correcto? Sobre ellos sí corresponde que colaboren con el erario nacional, ¿no? Con el fisco. Uno va un poco más atrás a la naturaleza de los tributos. ¿Qué son los tributos? Es la colaboración que tiene que hacer cada uno en base a si es que, en el caso pues, de tributos vinculados, si es que el Estado le presta algún servicio de manera individualizada, pues la tasa o la contribución, si es al grupo humano donde pertenece, para poder el Estado prestarle servicios públicos, ¿no? Prestarle servicios desde algo tan directo como es el derecho a la propiedad, de tener un registro público de manera sólida, un poder judicial al cual tú puedes requerir y que pueda actuar de manera eficaz y rápida, ¿correcto? O otros poderes del Estado que tú tal vez puedes percibir que no te prestan servicio de manera tan directa, pero para eso está la capacidad contributiva. A medida que tú tienes ingresos, tienes la capacidad contributiva de la obtención de ganancia, ¿no? Obtención de ganancia, realización de consumo a través del IGB, ¿correcto? O la acumulación de patrimonio, el predial, el ITAM. Entonces, en esos casos ya hay un tema de deber cívico de que estas personas informales colaboren con el sostenimiento del Estado y que si se están viendo beneficiados con servicios públicos varios, llamemos policía, gestiones de transportes, fondos Mi Viviendas y demás, creo que la SUNAT va a tener una buena herramienta. Desde un punto de vista constitucional está afectando el derecho a intimidad, ¿no? Ahí tenía para levantar debería haber una modificación, pero sí creo que si sabe utilizar bien la herramienta, va a poder ser provechoso para la sociedad en general, ¿no? Esta mayor recaudación y acompañado siempre con una mejor gestión, ¿no? Que creo que eso es lo que le falta al gobierno. Creo que en eso coincidimos bastantes personas. Una pregunta adicional. Si un gerente extranjero trabaja en el Perú, pero pertenece a una empresa extranjera, ¿no? Ya sea chilena, española, ¿calificaría como beneficiario final? ¿Estaría obligado a realizar su declaración? En el caso del beneficiario final, tú tienes 2 criterios. El criterio de propiedad, que entiendo que en este caso lo descartamos porque sería trabajador, y luego irías al criterio de control. Tendrías que verificar los poderes que tiene este trabajador para las tomas de decisiones, ¿correcto? Si es que tiene, a ver, mira, el criterio de control, te comento, en la legislación comparada, está más vinculado a tratar de identificar al accionista careta. Llámese, tú no tienes acciones de la empresa, sin embargo, tú tienes los poderes para nombrar al personal estratégico y además para proponerle a la Junta General de Accionistas la distribución de beneficios, de dividendos. Eso es lo que busca la legislación comparada, identificar a alguien que sin tener participación accionaria toma las decisiones principales. En nuestro caso, la legislación peruana se ha apartado, ha ido un poquito más allá. Ha tratado de identificar a aquella persona natural independiente de la nacionalidad e independiente del cargo, ¿correcto? Si es que tiene autonomía o no para pedir, para tomar la toma de decisiones. Entonces, ahí la SUNAT, por ejemplo, sacó una guía de consultas y respuestas
te decía, oye, si es directorio, es todos los miembros del directorio, si es la gerencia, si es gerente general y gerencia financiera, ambos. Yo creo que eso es un poco discutible. Yo creo que si tú eres gerente financiero, por ejemplo, y tienes que firmar contratos bancarios, tienes que firmar cheques, pero, por ejemplo, en la cadena de poderes dice claramente, tú como gerente financiero, esa sola firma hasta $10.000, pero encima de $10.000 o 20.000 o 50, dependiendo del tamaño de la empresa, necesitas firma conjunta, ahí tú estás acreditando de que no tienes autonomía para una toma de decisión. Entonces, en ese caso, no debería ser beneficiario final. Tu caso, habría que revisarlo más a detalle, tema de poderes, ver si el comité de dirección se encuentra efectivamente en Lima o se encuentra a través de una holding del exterior, ¿no? Tal vez una holding latina. Espero Ahí haberte Andrés, ayudado. para complementar un poco, ¿no? Recordemos que las normas de beneficiario final establecen que la misma compañía tiene que adoptar todas las medidas que tengan a su alcance para poder identificar al beneficiario final o la persona en carne y hueso que efectivamente controla o es el titular. Cuando no se puede, dice la norma también, se identificará como beneficiario final en todo caso al representante, al administrador de mayor jerarquía de la sociedad, y se tendrá que poner inclusive en su página web, dice la norma, que la empresa no ha podido identificar al beneficiario final, ¿no? No sé si se ha terminado de reglamentar eso, pero un poco lo que dice Andrés es así, ¿no? La finalidad de la norma del beneficiario final es poder identificar quién es la persona de carne y hueso que controla o la titular de un conglomerado de empresas. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando justamente ahora, ¿no? Poder intercambiar esa información a nivel global para poder identificar quiénes están ocultando, voy a decir la palabra ocultando entre comillas, patrimonio en otras jurisdicciones para dejar de tributar en su país de residencia, ¿no? Porque la tendencia mundial de la legislación internacional es que todo el mundo tribute en el país donde vive, independientemente del origen de sus rentas, ¿no? En el Perú lo tenemos hace muchísimos años. Los residentes peruanos, para fines fiscales, están obligados a pagar impuestos por las rentas que obtienen en el Perú, así como las rentas que obtienen en otras partes del mundo. De ahí está el problema. Justamente lo que ha venido sucediendo, y por eso es que existen estas normas, es que mucha gente tenía patrimonio fuera del Perú a través de otras, digamos, en otras jurisdicciones, a través de interpósitas personas como sociedades offshore, por ejemplo, ejemplos muy domésticos, gente que tiene un departamento en Miami lo alquila y lo tiene a nombre de un offshore en Panamá, por ejemplo, ¿no? Eso queda oculto porque Panamá no es un país cooperante, no hay intercambio de información financiera, no hay transparencia respecto a la titularidad, porque todavía se pueden tener acciones al portador. Y así el Perú no puede saber si yo soy David Zamora, tengo un departamento en Miami, porque entre el departamento y yo hay una sociedad offshore, y la sociedad offshore no va a reportar jamás quién es el dueño y nada. Entonces, a fin de mitigar estos comportamientos tributarios o estas estrategias fiscales perjudiciales, se implementan reglas, ¿no? Como la de transparencia fiscal internacional, que te exigen a ti, al menos te dice el fisco peruano, si tú tienes patrimonio fuera del Perú, que obtienes rentas pasivas a través de sociedades offshore, o que con tus controles tienes que declarar tus rentas acá en el Perú como si no existiera la sociedad, ¿no? Y esto es todo un abanico de herramientas que van adoptando los países para poder luchar justamente con esto que tiene que ver con la no tributación en el país de residencia, que es el país donde en teoría uno tiene que aportar de su patrimonio para solventar el gasto público, ¿no? Creo que una queja y una crítica que podemos hacer de todo esto es que también es verdad que nuestro país pues, es altamente, digamos, ineficiente para administrar los recursos. Uno cuando ve y dice, ¿a dónde van mis impuestos? Pues no tenemos un sistema de salud, ya lo vemos, o si lo vemos, que no resiste una pandemia como esta, que es una crisis mundial también. No tenemos un sistema educativo que cumpla los estándares de calidad mínimos. Todos los años al Perú sale pues jalado en el tema. Y uno dice, pues, ¿a dónde van mis impuestos? ¿No? Y eso también hay que decirlo. Y muchas de las cosas que creo yo que podrían ir cambiando en el tiempo no es una reforma tributaria, sino justamente una reforma en la cultura de las personas de cara a sus impuestos, ¿no? Una cultura tributaria que todo el mundo ya desde chiquito sepa de la importancia de pagar impuestos. A un europeo o un gringo le dices, ¿te molesta pagar impuestos? Al final te va a decir que no, porque obtiene de sus impuestos, digamos, servicios de calidad, por así decirlo, ¿no? Pero es verdad. Esto es un poco lo que está pasando a nivel mundial. La inseguridad es un factor para generar esta zozobra que está pasando. Creo que la mayor incomodidad que se ha generado con esta norma es que ¿a dónde va a parar la información? Por ahí vi un comentario en el chat. ¿Va a parar o no va a parar mi información en Wilson?
Mira lo que pasó con los Panama Papers, ¿no? Supuestamente Panamá, de alguna manera, si es cierto, no tiene no ha suscrito ningún intercambio de información financiera, pero también la información se puede filtrar ilegalmente. Y quería comentarles ya para terminar un caso muy conocido, el caso Falciani, lo pueden buscar en internet, que esto pasó en Francia, que un funcionario del HSBC se robó información financiera de una persona que de alguna manera, parecer, no pagaba sus impuestos con el propósito de vender la información o extorsionar a esta persona. Y esta información fue a parar a la policía. La policía investigó, la policía fiscal investigó a señor Falciani, le imputó cargos de evasión tributaria. Y mire lo que pasó, la defensa de este señor fue, a mí no me pueden condenar porque la información que se ha obtenido ha sido de manera ilegal, ¿no? No ha sido, la obtención de la información no ha sido lícita. No obstante, los tribunales franceses fallaron en su contra y lo condenaron por evasión tributaria. ¿Por qué? Porque había un fin común, ¿no? Si bien es cierto, ya, y ya entras a tocar temas un poco más macro, ¿no? Como la final de la recaudación, que el interés público, y etcétera, etcétera, y empiezas a ponderar ciertos derechos también que de alguna manera deberían quedar un poco rezagados de cara a algo que es más importante. Ujú. Muchas gracias. Bueno, quiero recordarles a los participantes que estamos compartiendo por el chat un enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán emitidos a sus correos en un plazo no mayor a 30 días. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente expositor y descuentos exclusivos. Estamos también compartiéndole el link en un enlace en el chat. Bueno, quería invitar al profesor a que pueda también hablar un poco de los beneficios del programa. Sí, sí, cómo no, Fernando. Ya un poco para poder compartir con ustedes los programas que estamos teniendo en la Universidad Continental, en la Escuela de Posgrado. Tenemos la maestría en tributación, que las coordinamos nosotros, de cual también Andrés es docente ya hace mucho tiempo. Lo interesante, por ejemplo, es que en esta maestría, además del grado académico de maestro, otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, mientras uno vaya desarrollando este programa, va a ir obteniendo certificaciones adicionales sin ningún costo. Hemos estructurado la malla curricular de tal manera que, por ejemplo, al cerrar ciertos números de créditos, se puedan obtener, por ejemplo, un diplomado en posgrado en tributación internacional. Hemos pensado también en la posibilidad de personas que no logren o no tengan la posibilidad de avanzar con su maestría al ritmo que quisieran, conforme vayan avanzando, de a pocos van a ir obteniendo ciertas certificaciones, ¿no? Por ejemplo, también tenemos un programa de especialización en planeamiento tributario y tributación sectorial, un programa de especialización en procedimientos y auditoría tributaria, especialización en tributación nacional y un diploma en tributación internacional y precios de transferencia. ¿Esto qué significa? Que conforme se vaya avanzando en el programa de la maestría, se van a ir obteniendo estas certificaciones adicionales sin ningún costo, lo cual marca una diferencia significativa con otros programas que estamos poniendo a su disposición. Los ejes temáticos que van, si se suscriben al programa de maestría, lo hemos tratado de armar de tal manera que estemos alineados con la tendencia internacional, ¿no? De lo que está pasando en el mundo, de lo que hace el Perú respecto del mundo. Tenemos, por ejemplo, planeamiento tributario, que es uno de los ejes temáticos en este grupo. Tenemos los temas de tributación internacional y CDIs, que es básicamente cosas como las que estamos conversando ahora, ¿no? Planeamiento tributario, ¿no? Hay que identificar también que el planeamiento tributario es lícito, no es ilegal, siempre y cuando cuando se haga planificación no se vulneren el espíritu de normas fiscales, ¿correcto? O no se rompan normas fiscales que podrían generar la comisión de algún delito. Entonces, en el curso, por ejemplo, de planeamiento tributario, el docente va a poderles dar a ustedes las herramientas para poder saber qué cosa es un planeamiento, en qué situaciones se puede hacer el planeamiento y qué situaciones ya están proscritas por el ordenamiento nacional e internacional. Tenemos un curso que se llama Tributación Sectorial e Industrias Extractivas. ¿Por qué? Porque estas industrias como la de hidrocarburos, minería,
pesquería, todas tienen un régimen tributario particular también, que es importante que un alumno de una maestría pues esté en contacto con estos temas. Tributación financiera también, tenemos este programa donde se pueden ver muchas operaciones de financiamiento también que tienen un tratamiento particular tributario, fideicomisos, inversiones en fondos de inversión inmobiliaria, los fideicomisos inmobiliarios, los factoring, los leasings, todas esas cosas van a estar agrupadas en un curso especial que se llama tributación financiera. Y así, tributación de proyectos de infraestructura, obras por impuestos, la construcción de carreteras, puentes, hospitales, también tienen sus peculiaridades tributarias y la maestría de la Universidad Continental los va a poder capacitar en esos temas. Y también aquella persona que necesite brindar asesoría tributaria va a poder estar capacitado porque en el eje temático tenemos el derecho constitucional tributario, que es la base de todo justamente, por ejemplo, todos estos temas, cuáles son los pilares constitucionales para una tributación justa y equitativa, ¿no? La idea, como les había dicho al principio, también es que podamos nosotros, al final de la maestría, tener un ojo crítico de la legislación tributaria, no solamente conocerla, aplicarla, sino también poder tener capacidad de criticarla. Si es que, digamos, entiendo yo que muchos que los que van a participar en esta maestría les gusta el derecho tributario, les gusta la fiscalidad, ¿no? Y vamos a ver el impuesto a la renta de domiciliados, no domiciliados, imposición al consumo, tributación municipal, el análisis y el fundamento económico de los impuestos, tributación aduanera y comercio exterior. También tenemos los cursos de precio de transferencia, auditoría tributaria, las que son las NIF, esta difícil tarea de compatibilizar el derecho tributario y las normas contables y las normas de información financiera. Tenemos docentes que dominan el tema de NIF con mucha experiencia para poder darles a ustedes y transmitirles estos conocimientos y sus experiencias. Derecho penal tributario, sabemos hasta dónde podríamos llegar y no cometer un delito también, que es súper importante, ¿no? Y en el eje de litigios tributarios tenemos todo lo que son los procedimientos de reclamación, apelación, queja tribunal fiscal, ejecución coactiva, y etc. La ventaja de este programa también es que tenemos talleres de habilidades gerenciales, o sea, un participante de la maestría no solamente va a conocer el derecho tributario, no solamente va a manejar la Fiscalía Nacional e Internacional, sino también va a recibir capacitación en poder gerenciar grupos, ¿no? Grupos de trabajo, ¿no? Estamos pensando nosotros en que nuestros alumnos del programa van a ser líderes en donde se estén desempeñando y vamos a poder darles estas herramientas como estos talleres. Y obvio está los seminarios de tesis. La idea de este programa es que cada módulo por el cual se vaya avanzando ya tenga ustedes avanzando la tesis, cosa que cuando terminen el programa les sea muchísimo más fácil obtener el grado porque ya habrían avanzado durante la maestría la tesis que se requiere para obtener el grado de maestro, ¿no? Tenemos una plana docente de lujo, entre ellos tenemos a Andrés Jurinovic, ¿no? Con mucha experiencia en temas tributarios. Tenemos, ya lo han escuchado, a Andrés, qué mayor presentación que la exposición de hoy día. Daniel Yacolca, que duda cabe que es uno de los docentes de mayor trayectoria en la universidad, ha escrito libros respecto al derecho tributario, no tiene una muy buena preparación. Vanessa Mazalía también, que ya tiene buenos años capacitándonos en esta maestría. Y así, muchos docentes más, ¿no? Con una muy trayectoria. La ventaja que tiene este programa de maestría es que hemos podido combinar profesores que trabajan y tienen experiencia en el sector privado, así como profesores y docentes que han tenido experiencia en el sector público, para poder tener las dos caras de la moneda respecto a lo que se debe saber en fiscalidad nacional e internacional. Y adicionalmente al programa de la maestría, también tenemos un programa de especialización en tributación, ¿no? Estamos aprovechando la coyuntura también que acá, que es, digamos, es más accesible poder llevar un curso online. Hoy en día es lo que más está pasando y definitivamente se puede aprovechar más el tiempo, ¿no? El curso a distancia ya no requiere pues que uno tenga que movilizarse hacia las clases. No voy a negar que una clase presencial es mucho más enriquecedora porque estás en el contacto con todo el mundo, compartiendo experiencias, ¿no? Ideas, críticas, cuestionamientos que son totalmente válidos, pero hoy en día la tecnología y la tecnología que utiliza la Universidad Continental de alguna manera nos ayuda a aproximarnos bastante a esa realidad presencial a través de una realidad virtual que hoy en día la tenemos que aprovechar, nos guste o no nos guste, ¿no?
En este programa de especialización tenemos varios módulos, como el Derecho Constitucional Tributario, que es una base, ¿no es cierto? El Código Tributario, donde analizaremos también los conceptos tributarios generales, el concepto de tributo, las obligaciones que tienen los contribuyentes, los derechos que tienen los contribuyentes, impuesto a la renta, IGB, y digámoslo así, es una mini maestría para aquellos que de alguna manera estén más interesados en este programa. ¿Qué ventajas tenemos? Es que algunas asignaturas de este programa de especialización van a ser convalidadas para la maestría, ¿no? Como por ejemplo, análisis económico de los impuestos y tributación municipal. En la plana docente de este programa estamos David Zamora, que ya me conocen, el doctor Jorge Bravo Cucci, Gerard Garaicot, ¿no? Que son docentes con mucha experiencia, mucha solvencia académica sobre todo, que es lo fundamental para nosotros. Nosotros, de alguna manera, estamos convencidos de que no vamos a repetir lo que dicen las leyes, sino vamos a empezar por la teoría, por los conceptos fundamentales, y luego analizar las leyes peruanas e internacionales para ver cómo se implementan de cara a lo que es el concepto general de los tributos, ¿no? Miguel Carrillo, también un consultor tributario de larga trayectoria, Adolfo Valencia y Marcel Ramírez Latorre y Rubén del Rosario forman parte de esta plana docente del curso de especialización o el programa de especialización en tributación. Y bueno, nada más que agradecerles por su participación, de hecho felicitarlos porque su interés en estos espacios dice mucho de ustedes, están buscando un valor agregado para ustedes y quedó claro que de nuestro lado vamos a hacer todo lo posible por llenar sus expectativas y nada, invitarlos a formar parte de nuestros programas. Muchas gracias. Profesor, sí, muchísimas gracias por la participación de los docentes Yurinovic y Zamora. Con esto damos por finalizado nuestro webinar Intercambio Internacional de Información Financiera y Acceso de SUNAT al Secreto Bancario, y agradecemos la participación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos han seguido conectados vía Zoom y redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchas gracias.